Empecemos con la definición. ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una integral? Para saber qué es una integral tenemos que empezar con una derivada. ¿Por qué? Porque análogamente podemos decir que una derivada es como una multiplicación y una integral es como una división. Dejen que claro esta vaina. Se pone lento ya. Entonces, ¿qué aprendieron ustedes a hacer primero? Primero aprender a multiplicar y luego a dividir, ¿no? Así que primero derivadas y luego integrales. Carga ahora. ¿Ya? Luego integrales. Belleza. Entonces, ¿qué es una derivada? ¿Cuál es la definición formal de derivada? Si ustedes buscan en su libro guía, no el de cálculo, que es el Purcell, si no me equivoco, la derivada de una función, ¿qué les dice que es? Les dicen, mi función derivada es que es la pendiente de mi ecuación en algún punto, no sé si lo evalúan, si no es una función, ¿ya? Belleza, digamos que entendimos eso. ¿Qué fórmula sigue? ¿Qué tiene esa definición? La definición nos dice que la derivada es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De mi función en x más h, perdón, x sub 0 más h, menos mi función en x sub 0 sobre h. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo eso? ¿Ya? Para entender qué significa todo eso, vamos a partir de qué es una pendiente, ¿no? Pendiente, ¿qué es? ¿Por qué la puse con m? Porque la pendiente con m es lo que nosotros vemos desde el colegio, cuando nos enseñan a escribir una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Por ejemplo, y igual a 3x más 2. Una recta sencilla, pendiente 3 al ojo, ¿no? ¿Cómo la sacamos con formulita? Nosotros sabemos que la pendiente no es nada más que mi función en un punto 2 menos la función en un punto 1 sobre x en 2 menos x en 1, ¿no? Confirmen, chicos. No. Belleza. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos abrir estas dos ecuaciones, y sub 2 y y sub 1, ¿como qué? Como la respectiva función de y, pero evaluado en qué? En su respectivo x sub 2 y x sub 1, que pueden ver qué es lo que estoy haciendo por aquí, ¿ya? Entonces, hagamos, esto sería y sub 2 menos y sub 1, que sería 3, x1 más 2, y con el menos está por delante, ¿no? Sería menos 2. ¿Todo esto para qué? Dividido para x2 menos x1. Y eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí en vez de hacer lo típico que se hacía en el colegio de evaluar la función literalmente en dos puntos, ¿qué es lo que hacemos? No trabajamos números como tal, no estamos evaluando como tal un valor numérico, sino que estamos evaluando variables, ¿ya? ¿Por qué nosotros evaluamos variables? Nosotros evaluamos variables porque al usar una variable, nosotros tenemos más libertad de hacer lo que queramos con esa variable. O sea, puedo decir que x2 va a ser 1000, puede ser 0, puede ser 4, lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una función en donde yo solo tengo que reemplazar un dato. En este caso son dos, pero bueno, espero que se entienda, ¿ya? En vez de estar reemplazando número a número, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que están más 2, están menos 2, se van, ya se cancelan. Cuidado con estas cancelaciones, no van a hacer esto. No, eso no es lo mismo. Esto es que se evalúa en 0 o se hace 0. Aquí lo que estamos haciendo es cancelando uno con otro, ¿ya? Primero eso. Listo. Quitamos eso. ¿Qué más podemos hacer? ¿Se dan cuenta? Tenemos un 3 aquí, tenemos un 3 por acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar un factor común, ¿ya? Entonces decimos que la pendiente es igual a 3 por x2 menos x1, y que está abajo, oh sorpresa, x2 menos x1, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer? Se va. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que no importa en qué puntos nosotros evaluemos nuestra función, la pendiente siempre va a ser la misma. ¿Por qué siempre va a ser la misma? Porque es una ecuación lineal, no hay una más. Esta ecuación nosotros la conocemos desde el colegio, ¿no? Y igual a mx más b. Confirmen, chicos, todo claro por ahora, antes de pasarnos ya a las cosas feas que está aquí arriba. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, listo. Perfecto. ¿Qué relación tiene esto entonces con lo que tenemos acá arriba? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Ya? Esto que hicimos aquí es pendiente de una recta, ¿no? Belleza, wow, lo sabemos en el colegio. Pero, ¿qué pasa si yo les pido que calculen la pendiente de una ecuación que no es una recta? ¿Ya? ¿Cómo qué? Como la vieja confiable parábola. ¿Ya? Vamos a ponerla por aquí, no que esté centrada. ¿Cómo me calculan ustedes la pendiente de esa cosa? ¿Ya?
A priori no se puede. ¿Por qué? Porque la parábola, no sé, digamos que es como una cuerda que está cambiando infinitamente, ¿no? Aquí podemos decir que la pendiente está así, la pendiente porque está así, aquí está así acostada, aquí va subiendo, cosas así ya. Está cambiando. Pero, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Qué expresión existe para hacer eso? Para nosotros lograr calcular la pendiente de una función cualquiera, lo que tenemos que hacer es hacerle un zoom inmenso a esa vaina. ¿Por qué? Déjeme hacer el dibujo más grande y lo hacemos más o menos. Tenemos por aquí la misma parábola, no está marcado más fino, pero igual lo pueden ver. Mismo problema, ¿cómo calculamos la pendiente de cualquier lado? Lo que dije, le hacemos un zoom a esta vaina y ¿qué es lo que pasa cuando hacemos un zoom inmenso? Que esto ya no se ve como una parábola, ¿no? ¿Cómo que se ve, chicos? Es una recta, ¿no? Confirmen. Sí. Medidas. ¿Ya? Entonces, al ser esta una recta, nosotros podemos calcular su derivada, perdón, su pendiente, como lo hicimos hace rato, ¿ya? Y eso es lo que nosotros encontramos en esta ecuación de aquí. Ya, déjenme copiarla abajo. ¿Cómo, por qué, cómo justificamos nosotros este zoom que le estamos haciendo a la gráfica? ¿Ya? Ponemos otra vez la definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f de sub 0 más h. Bueno, menos. Y todo esto sobre h. ¿Ya? Listo. Nosotros justificamos este suma inmenso en esta parte. ¿Ya? Aquí. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Cómo se lee para empezar? Esto de aquí es límite, como dije. Esta es una h, es una variable cualquiera. Tranquilamente podemos reemplazar con x. La flechita esta indica tiende, ¿no? Y el valor que está después es a qué valor tiende. No podemos hacer que esto tienda al infinito, que tienda, no sé, a 8, a 2, a 7, lo que sea, a un valor numérico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto de tendencia? ¿Ya? La tendencia significa que esta cosa de aquí, lo que ponemos antes, se aproxima al valor que ponemos después. Es decir, típico ejemplo, cuando ustedes están en la friendzone y se aproximan o tienden a la chica, pero nunca va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, no es más. ¿Qué es esto? Ya, veis eso. Sabemos cómo leerlo, pero ¿por qué está aquí metido? ¿Y qué relación tiene con este zoom que estamos haciendo? Esta h de aquí, ¿dónde más la encontramos? Esa h la encontramos aquí metida, ¿no? F de x sub 0 más h menos esto de acá, 10. ¿Cómo se traduce? ¿Qué es lo que nosotros teníamos aquí en la fórmula de la pendiente original? Esto era y sub 2, ¿no? Y esto era y sub 1. Perfecto. Y esto, si se dan cuenta, no es nada más que la función f evaluada en x sub 0 más h. Es decir, esto sería x2. ¿Ya? X2 es igual a x sub 0 más h. Y listo, por ahora está bien, pero ¿qué relación tiene esto? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Ya qué significa el resto de la operación? Primero, como nosotros estamos haciendo que h sea 0, que indica que es muy pequeño, ya tiende a 0, es decir, x2 está súper cerca de 0, ¿no? Como que eso es, si usáramos valores numéricos podemos decir, ¿sabes qué? X sub 0 vale 1 y h vale 0.00001. Un valor súper pequeño, pero está bastante cerca de 1 y tiende a 0, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más se hace aquí? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esto de aquí nos representa un pequeño desplazamiento en el eje X, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestra posición inicial, X sub 0. Déjenme ver esto, porque son personas que se están recién uniendo. Ahí está. Tenemos nuestro X sub 0 ahí y tenemos nuestro X sub 2 por acá, ¿ya? ¿Cómo podemos escribir X sub 2? Por ejemplo, en nuestra idea que esto es un 5 y esto es un 3. ¿Cómo llegamos de 3 a 5? Nosotros decimos que 5 es igual a mi posición inicial más 2. Es decir, 2 viene a ser el cambio, ¿ya? En este caso, el cambio es h, ¿ya? Es decir, h es mi cambio súper pequeño. Ya vimos que tiende a 0, ¿no? Entonces, con esto nosotros justificamos el zoom que le estamos haciendo. ¿Y esto qué es? Ya, pasando esa cosa del límite, la tendencia a 0,
Esto no es nada más que una división. ¿Y una división qué nos indica? Para el caso de la fórmula de una pendiente, lo que nos indica es qué tanto estamos cambiando nosotros verticalmente para cuánto cambiamos nosotros en x. Es básicamente una equivalencia, ¿ya? Por ejemplo, en la ecuación de hace rato, y igual a 3x más 2. ¿Qué nos indica el 3? ¿Ya? El 3 lo que nos indica ahí es que por cada unidad de x que nosotros nos movamos, nos vamos a estar moviendo 3 en y. ¿Está claro, chicos? Chicos. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ahí está. Déjenme cerrar la ventana que prendí el aire y regreso. A ver, ¿en qué parte te quedaste? ¿Qué tengo que repetir? Lo último que dijiste es que se me entrecortó y no lo pude entender. Ya. Que la pendiente numéricamente lo que nos representa es qué tanto nosotros cambiamos en y para un cambio en x. ¿Ya? Y ahí les mostré la ecuación que hicimos hace rato, ¿no? De y igual a 3x más 2. ¿Qué es lo que nos indica? Sabemos que la pendiente es el 3 que está aquí al lado, ¿no? Del x. Entonces, ¿qué indica eso? Indica que por cada unidad que nosotros nos desplacemos en x, nos vamos a estar desplazando 3 en y, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver al momento de hacer la gráfica. ¿Ya? ¿Entendido, chicos? Sí. Sí, veías. Ok. Entonces, la definición formal de derivada es esta de aquí, no la formulita esa, la tendencia a cero, está bien. Pero lo que estamos haciendo aquí no es nada más que representar que un punto final es igual a un punto inicial más el cambio que se hizo. Y una vez más, en derivadas el cambio es súper pequeño porque lo que estamos buscando es saber qué pendiente hay si yo tomo un punto, ¿ya? Y un punto en el espacio, ¿qué es? Un punto no viene a ser nada más que algo con dimensiones súper pequeñas, ¿ya? Y es lo que tenemos ahí. Listo. Pasando de eso, entonces, ¿cómo derivo yo funciones? ¿Qué es lo que debía hacer en la tarea? ¿Qué es lo que realmente me pedían? ¿Ya? Para hacer eso, tenemos que ver primero cómo sería un polinomio y cuáles son las reglas de derivar un polinomio. Ahora, estamos conscientes de que las funciones que conocemos no son únicamente polinomios, ¿no? Por ejemplo, puedo poner f de x igual a logaritmo natural de x. Y esto no es un polinomio, ¿no? También podemos poner f de x igual a seno, coseno de x, lo que sea. De hecho, vamos a ponerlo compuesto, seno, coseno de x. Y lo mismo, no es un polinomio. Al menos los profesores están conscientes de que ustedes están recién empezando cálculos, no la mayoría. Entonces, ellos no les van a pedir a ustedes por ahora que deriven o integren estas funciones aquí. Ustedes solo van a integrar o derivar polinomios. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene un polinomio? ¿Ya? Para un polinomio, los polinomios tienen esta forma. Una constante multiplicando a mi x elevado a una n potencia, ¿no? Listo. Obviamente esto puede estar acompañado de un K2, no sé, se me ocurre, x a la n menos 3, no sé, para hacerlo más o menos, podríamos decir que esto es 3x a la quinta más 6x, no sé, al cuadrado, ¿ya? Un polinomio cualquiera, pero que está generalizado con letritas. 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo procedemos nosotros a derivar esto de ahí? ¿Qué representa? Como ya les dije, la derivada es una pendiente. Pendiente es que tanto cambia esto, no, lo vertical en base al horizontal. Entonces, ¿qué funciones ustedes van a encontrar en física? Al menos en este capítulo de cinemática, ustedes lo que van a encontrar es posición en función del tiempo. Es decir, la posición es igual a una constante por tiempo a la n, ¿no? Y si ustedes revisan las fórmulas que conocen de colegio, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran que x a que es igual a posición inicial, que nada es nada más que un polinomio elevado a la 0, no x a la 0, 1, y multiplicado por una constante, ya así nos queda eso, más que, más velocidad inicial por tiempo, donde el tiempo es t a la 1, ¿no? Y velocidad inicial es una constante. Y más que más aceleración en caso de que exista, ¿no? Más lo vemos en y, pero lo estamos analizando. En tal caso, sabemos que la aceleración suele ser constante o debe ser constante para este modelo. ¿Y qué más encontramos? Encontramos que esto no es nada más que un número al final evaluado, una constante, por polinomio
al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar esto de aquí. Dicho eso, veamos. ¿Cómo derivamos un polinomio? La regla sencilla de polinomios, para derivar polinomios, perdón, es identificar la constante de multiplicación, identificar el exponente, ¿ya? ¿Listo? Y se procede a hacer una regla, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? En una derivada o en toda función, la constante de multiplicación es eso, es una constante. Esta no interviene. Si yo le hago 1, toda la función se hace 1, ¿ya? En vez de, por ejemplo, déjame poner aquí. Teníamos hace rato 3x más 2, ¿no? Si yo cambio esta constante y la hago 1, ¿cómo cambia el comportamiento de mi gráfica? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que es 3x, ¿no? 3x es así súper empinado. 1x viene a ser la recta y igual a x. Perfecto. Entonces, el comportamiento principal de la ecuación no cambia. Es decir, si yo tengo una parábola, ¿qué es lo que va a pasar si cambio las constantes? Mi parábola se va a hacer más abierta o más fina, ¿no? Pero sigue siendo una parábola. Lo mismo sucede aquí. Lo que define esta abertura, o en este caso la inclinación, es simplemente esta constante y nada más. Es una constante, esta no molesta, simplemente tiene un valor arbitrario. Dicho eso, como la constante no molesta, entonces nosotros podemos sacar la constante, pero déjenme poner esto aquí, nosotros podemos sacar la constante de nuestro polinomio, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es denotar, bueno, estoy denotando una derivada, ¿ya? Ya. ¿Qué formas nosotros tenemos de denotar una derivada? Se nos está olvidando. Nosotros podemos denotar una derivada con esto aquí, se le pone un apóstrofe, si es una segunda derivada se le ponen 2, si es una tercera apóstrofe se le ponen 3. Si es cuarto, no es que siga aumentando hasta el infinito, sino más que apóstrofes son los números romanos, ¿ya? Así que tengan en consideración eso. Otra forma de notar derivadas es poniendo entre paréntesis el exponente, ¿ya? Cuando se lo pone entre paréntesis, eso ya deja de ser un exponente como tal, sino es una derivada. En este caso, derivada número 1. O en el caso de que nosotros sepamos cómo se llama la derivada de la función principal, le damos ese nombre. Spoiler. La derivada de la posición respecto al tiempo es velocidad, es decir, si la conocemos, y el cambio de velocidad respecto al tiempo, no su derivada, es aceleración. Ya entonces, pueden denotarlo así, no con derivada, o como saben que representa, lo pueden directamente como velocidad. Listo. Belleza. Acabamos de ver cómo se transforma o cómo se trabaja con la constante de multiplicación. Se la saca. Belleza. ¿Qué nos queda? Nos queda el polinomio en sí, ¿no? Que viene a ser lo más molestoso. ¿Cómo se trabaja ese polinomio? Como ya dijimos, ¿no? Identificamos la n. Entonces, la derivada de una función, así se deriva, la notación derivada, ¿respecto a qué? Respecto al tiempo. Ya vamos a explicar esas reglas también. Nosotros bajamos el exponente. ¿A dónde le bajamos? Lo bajamos a multiplicar. Es decir, tenemos k por, déjame cambiar el color, k por n. Y como le estamos bajando, ¿qué es lo que sucede? T queda elevado a la n menos 1. ¿Ya? Y así por cada vez que ustedes deriven el polinomio. Habrá algún momento en el que esta n sea 1. Ya es decir, por ejemplo, vamos a decir, no sé, que tenemos x es igual a 3t. Ya vamos a poner el bracket que tenemos acá arriba. Alguien que me ayude a derivar, chicos, para ver qué es lo que sucede aquí. ¿Cuáles son mis elementos de este polinomio? Chicos, X y T. ya, x es mi función, perfecto. Pero los elementos son la constante, mi función que se va a elevar, aquí viene a ser el tiempo. ¿Y a qué exponente está la t? ¿A qué potencia? 1. Ya está 1, ¿no? Entonces no se ve, pero n es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si queremos derivar esta función? Nada, la derivamos. Seguimos la regla de cómo derivar un polinomio. Entonces, ¿qué tendríamos que la velocidad de esta función, ¿a qué es igual? Es igual a 3, nos sale de la integral, pero sale de la derivada. Entonces tenemos 3 por derivada respecto al tiempo, ¿de qué? De t a la 1. Belleza. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros bajamos ese 1 a multiplicar 3 por 1 al otro mundo. Pero, ¿qué es lo que nos queda aquí con el t? Sería t a la que, el mismo exponente menos 1. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Esto se hace 0, ¿no? Aquí sí se cancela. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un exponente de la 0. ¿A qué es igual cualquier cosa de la 0? 1. 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que mi velocidad de esta función va a ser igual a 3. Y como estábamos tratando hace rato, esto es la pendiente, ¿no? ¿Y por qué escogí ese 3? Porque curiosamente es la misma función que yo había definido en un principio. ¿Ya? Entonces se dan cuenta. Ustedes pueden aplicar dos distintos caminos, no el camino de escuela o camino cálculo, y van a llegar a la misma respuesta porque ambas están bien y ambas son exactamente lo mismo. ¿Ya? Todo claro ahí, chicos, antes de pasarnos con exponentes más grandes y hacer polinomios, tal cual. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, veamos. Vamos a poner otra función. Vamos a poner esa misma posición es igual a 4t al cuadrado más 3t al cubo y más, vamos a ponerle menos t a la 1 medio, ¿no? Un exponente que es fracción es raíz, ¿no? Por si acaso. Hay algunos que no sabemos, no pasa nada. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Primero, si ustedes les piden que escriban una fórmula de velocidad para esta ecuación de aquí, no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes la fórmula de velocidad que conocen es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ya? De hecho, esta fórmula ustedes la van a seguir viendo en el libro y es la que más van a usar cuando estemos hablando de cosas en caída libre o movimiento de proyectiles. ¿Ya? Pero ¿por qué se puede aplicar ahí? Porque la regla del libro nos dice que esta ecuación de aquí, todas las que han visto en la escuela, sirven solo cuando la aceleración es constante. ¿Ya? Dicho eso, en esta ecuación, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros no podemos encontrar la aceleración. ¿Por qué? Porque para nosotros encontrar la aceleración, como decíamos en escuela, ¿qué es así? Pero en colegio tenemos posición es igual a, una es más posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración, tiempo al cuadrado. Y sabíamos que lo que estaba multiplicando al tiempo al cuadrado era un medio de aceleración. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense, encontramos un t al cuadrado, pero la definición nos dice, ¿sabes qué? Eso ya no se puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo esta regla que la aceleración tiene que ser constante. Entonces, belleza, la rompemos. Tiene que haber todavía una forma de cómo encontrar la función de velocidad, encontrar cuál es la aceleración. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Como les dije hace un momento, pero déjenme cambiar una cosa aquí arriba. Como les dije hace un momento, la velocidad es la derivada de la posición, ¿no? Pero, ¿qué indica eso? El que la velocidad sea la derivada de la posición respecto al tiempo indica que velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo, ¿ya? Que es lo que ustedes conocen de colegio, ¿no? Y simplemente estamos haciendo la definición. Entonces, listo. Decimos eso y eso aquí es igual a la derivada de mi función x respecto a tiempo. ¿Veis? Este respecto a nos indica siempre respecto a, valga la redundancia, qué variable vamos nosotros a derivar, ¿ya? Lo que hicimos aquí arriba, ¿para qué variable era? Era para tiempo, ¿no? Entonces identificamos el polinomio con el tiempo, encontramos el exponente de ese polinomio y seguimos trabajando, ¿no? Como si nada. ¿Está bien? ¿Por qué importa eso? Vamos a hacerlo aquí con la resolución del ejercicio. Bien, derivamos la ecuación de aquí arriba. Seguimos el mismo patrón, ¿ya? Primera parte. Sé que es una función con tres términos y está bien. Ustedes pueden derivar término a término y luego suman el resultado, ¿ya? Entonces, veamos. Derivada de lo primero que está aquí. El 4 sale, ¿no? Confirmen, chicos. 4 sale. ¿Qué nos queda? Bajamos el 2 a multiplicar. Tenemos entonces t a la 2 menos 1. ¿Ya? Los nuevos, por favor. Es más con ustedes. Los repetidos ya saben hacer eso. ¿Estamos bien ahí? Asumo que sí. Listo, entonces seguimos. No recuerden, esto es t, esto es y. Y ahora les voy a preguntar algo al final. Esto es 3 menos 1, y eso sabemos que es 2, pero estamos recién empezando, no es definición formal, todo bonito. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un exponente que es una fracción?
Nada, se trabaja como un n más. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos menos 1 multiplicando a t al cuadrado, ¿no? Entonces, lo sacamos de derivada, sería menos 1 por qué. ¿Qué está multiplicando? Perdón, ¿a qué potencia está elevado t? A la 1 medio, ¿no? Y como dijimos, el exponente baja a multiplicar. Ya está bajando, belleza. Tenemos el 1 medio ahí afuera. ¿Qué más nos falta? Nos falta hacer esa resta, ¿no? Tenemos t a la 1 medio menos 1. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reordenar esto, no hacer las multiplicaciones correspondientes, bajar los grados y ver cómo nos queda nuestra expresión final. ¿Ya? Entonces tenemos 8 por t a la 1 nada más, más 9 y al cuadrado. Y aquí nos queda menos 1 medio. ¿Por qué? Por t a la menos 1 medio. ¿Ya? Y recuerden que un exponente negativo, nada más que el exponente pero abajo, en fracción, ¿no? Y tranquilamente pueden escribirlo así. Simplemente aquí estoy siguiendo lo que nos dice acá de definición. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿están satisfechos con esa respuesta? ¿Nos equivocamos en algo? ¿Todo está bien o hay un error? Novatos primero, por favor, no se peleen. ¿No? Arvin, confirme, ¿qué está mal ahí? ¿Está bien o no? ¿Está bien? A ver. Los números sí están bien, las operaciones aritméticas están bien, multiplicaciones, restas, todo eso está Gucci. Lo que está mal es esto. ¿Respecto a qué era derivado? Respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, yo borré aquí esta t al cubo, pero lo reemplacé con y, porque y no es tiempo, es cualquier otra cosa. Es decir, esto de aquí no va con el resto de la ecuación. Si nosotros derivamos esta parte de aquí respecto al tiempo, ¿qué es lo que sucede? Aquí no hay tiempo, entonces esto, cero. ¿Ya? ¿Y por qué eso que no lleva el tiempo se hace cero? Porque con un poco de manipulación matemática, podemos poner que esto está multiplicando a 1. Belleza. ¿Y el 1 qué es? El 1 es t a la 0, ¿no? Belleza. Es un polinomio con n igual a 0. Entonces, ¿qué se hace? Todo esto sale como constante. ¿Y qué sucede? Nosotros bajamos el n 0 a multiplicar y todo esto, ¿qué pasa? Se hace 0. ¿Sí? Era eso, mejor. Es prácticamente definición de cálculo de varias variables, pero no sé, es para alistarlos con todo. ¿Ya? No deriven respecto a cosas que no son, no simplemente deriven respecto a lo que sí es. ¿Ya? Ese era el error. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas por ahora? Simón, Belleza. A ver, déjame revisar otras cosas. No, no hay nada. Listo. ¿Qué más? Dijimos que también íbamos a calcular cómo es la aceleración de esta ecuación, ¿no? Vale. Vamos a seguir con la ecuación, bonita como está ahí. Déjenme simplemente quitar esto que se hace cero. ¿Y qué es lo que dijimos? Dijimos que la primera derivada de la posición respecto al tiempo que es velocidad. Así que vamos a ponerle ese nombre también. Velocidad es igual a esto de aquí. Y si ahora queremos calcular aceleración, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar esto una vez más. ¿Ya? Entonces, nada, le metemos quinta. Decimos que la derivada de la velocidad es igual a ¿qué? Aceleración, no por definición, y también por las unidades. ¿Ya qué es lo que sabemos? Sabemos que posición es ¿qué? Metros, ¿no? O alguna unidad de distancia. Si derivamos respecto al tiempo, dijimos que esto era como una división, ¿no? Literalmente en la definición está la definición, pero en la definición está la fracción, la división. ¿Qué es que tenemos abajo? Tenemos tiempo, es decir, segundos. Y entonces la derivada de posición es metros por segundos. Y lo mismo, tenemos velocidad que es metros por segundo. Y si esto lo dividimos una vez más para segundos, ¿qué se hace? Segundos al cuadrado. ¿Y esto qué es? Unidades de aceleración. ¿Ya? Listo. Entonces, derivamos de la misma forma. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el 8, que es la constante. Tenemos el 1, que vas a multiplicar. Tenemos el t a la 1 menos 1, se hace 0. Y todo eso nos queda como 1, ¿no? Ok. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo. Cuando ustedes trabajen con fracciones en exponentes, va a ser bastante repetitivo. Es decir, esto no es más, es una constante, menos un medio. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos menos un medio en el exponente, entonces vas a multiplicar. ¿Y qué nos queda en el t? Nos queda t
a la menos un medio, no recuerden, es el n, menos 1. No nos importa que esté negativo, siempre le restamos 1. De forma que, ¿cómo nos queda esto? Sería, aceleración es igual a 8, ¿no? Menos más, un cuarto. ¿Por qué? Por t a la menos 3 medios, ¿ya? Y esta es su nueva función de aceleración. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Déjenme revisar. Ah, no. Ok, supongo que estamos bien. Listo. Esto es la primera parte, ¿no? Del título que pudieron ver en la sesión, derivadas. ¿Qué son las integrales? Las integrales son la contraparte de las derivadas. De hecho, se llaman hasta antiderivadas. Es el primer nombre con el que ustedes la conocen. ¿Cómo se calcula una antiderivada? Aparte de los conceptos que se debe ver si es diferenciable, si es continua y todas esas cosas que en física no nos importan, y eso se debe más a profundidad en cálculo, lo que nosotros tenemos que ver es qué hicimos para derivar y como la integral es lo opuesto a la derivada, cómo hacerlo. Y es decir, cuáles son los pasos que debemos revertir. En derivadas, ¿qué es lo que hicimos para polinomios? No, todo esto aplica para polinomios nada más. En derivadas, ¿qué teníamos? Teníamos acá x a la n, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía primero? Se sacaba la k, eso pasa también en integral, no pasa nada. Tenemos la k por fuera. ¿Qué es lo que se hacía? Se bajaba el n y terminamos con x a la n menos 1. Es decir, si lo ponemos en texto, ¿qué se hace? 1 se baja al exponente y 2 al exponente le restamos 1. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo revertimos estos cambios? Deberíamos hacerlo en sentido contrario, literalmente sentido contrario. Es decir, estoy aquí, entonces esto va de aquí para acá. Belleza. Entonces, ¿cómo nosotros integramos un polinomio? ¿Ya? Para integrar un polinomio tenemos que identificar los mismos elementos, k y n. Listo. Entonces, vamos a decir que, no sé, tenemos una función, vamos a ponerle aquí p, ya por usar otras letras, p elevado a la x, m. Listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros queremos integrar esto, ¿qué es lo que hacemos? Primero, si en la derivada nosotros lo que habíamos hecho era restar 1, entonces aquí lo que vamos a hacer es sumarle 1 al exponente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría como p por x elevado a la m más 1. Y eso. Nosotros al momento de derivar lo que habíamos hecho era bajar el exponente, multiplicar, ¿no? Multiplicar. Entonces aquí en derivadas, perdón, en integrales, tenemos que hacer lo opuesto. Es decir, si antes se bajó a multiplicar, entonces ahora se manda a dividir. ¿Qué se divide? El nuevo exponente. Entonces esto sería m más 1, ¿ya? Y para no dejarlo así con letras nada más todo raro, vamos a poner funciones, ¿ya? Por cierto, creo que lo saben, pero el símbolo de integral es esta de aquí, ¿ya? Este es el símbolo integral. Hay dos tipos de integrales, definidas, indefinidas. Ya vamos a ver cómo se trabajan, pero por ahorita vamos a hacer primero ejemplos de eso. Listo. Vamos a poner la función 3x a la cuarta, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular su derivada y luego calculamos la integral de la derivada y luego calculamos la integral de esa integral anterior, ¿ya? Entonces, primero, derivada. Ponemos f' de x es igual a ¿qué? Lo mismo, ¿no? Ya sabemos. La constante sale, baja el exponente, tenemos el x a la ¿qué? A la 4 menos 1, es decir, al cubo, ¿no? Entonces nos queda 2x al cubo. Belleza, felices. Ahora, vamos nosotros a integrar esta función de aquí. Listo. ¿Cómo se integra? Primero, ustedes definen el nombre de esa integral. Así como hicimos hace rato que derivamos posiciones, sabemos que eso es velocidad. Aquí, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que f sin apóstrofe es la integral de esto de aquí, no porque esto es derivada. Es simplemente un intercambio. Entonces tenemos f normal es igual a la integral de f' de x. Y para terminar esto, ¿qué es lo que se hace? Se pone un diferencial. ¿Ya?
Ya les voy a explicar cómo se trabaja esto, pero por ahora vamos a guiarnos solo con el ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos la función integral. Belleza, es esta. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos la constante sale, una vez más, no nos molesta, es decir, tenemos 12 por la integral de x al cubo de x. ¿Ya? Listo. ¿Qué tenemos aquí ahora? Tenemos un valor de n, que es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que procede? Le sumamos 1 y luego ese nuevo exponente lo mandamos a dividir. Entonces, f de x, ¿cómo nos queda? F de x sería igual a 12 por x a la 3 más 1, todo esto sobre 3 más 1, ¿no? Y obviamente le aplicamos el álgebra del asunto, sumar, restar, multiplicar, lo que sea. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría 12 sobre 4, es decir, 3 por x a la cuarta. Y como se dan cuenta, es exactamente el mismo punto del que partimos. ¿Ya? ¿Todo claro ahí, chicos? Venga, bien. Si no hablan, asumo que están todos de acuerdo. ¿Ya? Supongo que sí. Ok, listo. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros queremos integrar una función que no ha sido derivada? Simplemente es como que fuera otra función. Ya lo que voy es que, listo, nosotros sabemos que la integral de f', la derivada de f, era f. Ahora, no tenemos un nombre para la función integrada de esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, esto se aplica para cálculo también. Simplemente se escoge la misma letra, pero mayúscula. ¿Ya? Entonces ponemos f de x es igual a la integral de f minúscula de x, diferencial de x, ¿y qué procede? Lo mismo, no es más. La constante sale, nos quedaría simplemente polinomio, y ¿qué sigue? Lo mismo de hace rato. ¿Qué tenemos? Sale la constante, o mejor dicho, sigue fuera. ¿Por qué? Por x a la quinta sobre 5. Y murió. ¿Ya? Listo. Entonces ahora alguien que sea repetidor me dirá, pero te falta algo ahí. O alguien que sepa calcular me dirá, falta algo ahí. ¿Qué es lo que falta? Cuando nosotros integramos, tenemos siempre que poner una constante. ¿Ya? ¿Qué constante? Simplemente un valor c. Ya les voy a comentar por qué. ¿Ya? Antes del valor c, vamos a explicar una cosa más que yo señalé aquí. Esto de aquí es lo que nosotros conocemos como diferencial. Un diferencial en cálculo lo que indica es que es algo muy pequeño. ¿Ya? Un diferencial es literalmente la representación de ese h que nosotros vimos hace rato. ¿Ya? Esto es un diferencial de x en este caso. ¿Sí? Entonces, igual que hace rato que estábamos derivando, lo que esto nos indica es que respecto a esta variable que acompaña la d, de diferencial, es respecto a la cual nosotros vamos a integrar. ¿Ya? Entonces, si yo hubiera tenido mi función f, de hecho vamos a hacerlo al lado, vamos a poner, si yo tengo una función f de x es igual a, no sé, vamos a ponerle 4x, y les digo que me calculen la integral de esta función respecto a t, ¿qué es lo que sucede? Tenemos integral, vamos a ponerlo, f de x es igual a la integral de f de x de t. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes lo hacen mecánicamente, ¿qué van a decir? Van a decir que esto es 4x al cuadrado y esto sobre 2, ¿no? Belleza. ¿Qué es lo que va a pasar cuando reciban su lección? Mal. ¿Por qué? Porque la función de aquí trabaja respecto a x. ¿Y respecto a qué nos piden que integremos? Respecto a t. Entonces, como x no es lo mismo que t, lo que tenemos aquí es, no son peras, sino son manzanas. Entonces, el uno no tiene nada que ver con el otro. E igual que se hizo hace rato, ¿qué es lo que sucede? Si esto no tiene nada que ver con lo otro, entonces esto se trabaja como una constante. ¿Ya? Como es una constante, esto sale de mi integral de dt. ¿Qué tendremos? Tendríamos 4x por la integral de nada. Nada entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí es un 1. ¿Ya? Y este 1, ¿qué es? ¿Qué es lo que hicimos hace rato en ese artificio? Lo que hemos hecho es decir que el 1 no es nada más que mi polinomio elevado a la 0. ¿Y qué es lo que pasa con ese polinomio elevado a 0? Se aplica la misma regla. Nosotros le sumamos 1 y luego mandamos ese nuevo exponente a dividir. Es decir, ¿cómo nos queda esto?
tendríamos que esto va a ser igual a 4x por t a la 1, todo sobre 1. Por ejemplo, poner ahí 1, que no se piense que es una derivada. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, chicos, por favor. No sé si en esta tarea les hayan puesto algo así. En lecciones se suele poner que calculen, por ejemplo, aceleración en función de posición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deben tener cuidado? Van a tener cuidado con que la función que ustedes integran es una función de velocidad respecto a tiempo y les piden integrar respecto a posición. Entonces, no van las variables entre sí. Tienen que usar más artificios para lograr lo que quieran hacer. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ya explicamos cómo se trabaja esta cosa aquí, ese elemento. ¿Por qué ahora nosotros metemos arbitrariamente una constante aquí? ¿Ya? Una constante es un valor numérico que no está multiplicando ninguna función. O se puede decir que está multiplicando la función polinomio a la cero, ¿ya? Que es un 1. Por eso digo que no es ninguna función. Entonces, eso no resuelve mi duda. ¿Por qué se pone una constante? Nosotros ponemos la constante por efectos de derivada. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos en derivada? Ya, vamos a poner otra función. Vamos a poner como g de x ahora. G de x es igual a 3x más 2. Es lo mismo hace rato, básicamente. Usando cálculo, derivamos esta ecuación. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que derivar esto sería 3 nada más, ¿no? Porque tenemos el 1, baja el 1 a multiplicar, le restamos 1, se hace esto, 0 y nos queda función a la 0, se hace 1, ¿no? Tenemos 3 nada más por aquí. Pero, ¿qué pasa con este valor numérico? Este valor numérico, igual que hicimos hace rato, está multiplicado por x a la 0, belleza, pasa el 0 acá arriba, pero bajamos el 0 a multiplicar, todo se termina hacia 0, entonces mi función derivada queda como esto nada más, ¿no? Más 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Aquí ya vimos todo este rato. Asumo que sí. Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros queremos ahora volver o devolver el cambio, queremos volver a la función principal, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que integrar. ¿Ves? Entonces, vamos a integrar. Déjenme quitar estos garabatos aquí. Y hacemos la integral. Y vemos qué es lo que sucede. Esto de aquí, ¿qué elemento tiene? Tiene un x a la 0, ¿no? Entonces, lo mismo. Tenemos g de x es igual a la integral de g' de x, ¿no? Vamos a integrar esta función respecto a esta variable. ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 3, una vez más, sale de mi integral. Tenemos x a la 0 de x. ¿Y qué hacemos? Esto es un polinomio una vez más a la 0. ¿Qué hacemos? Sumamos 1 y mandamos ese nuevo exponente a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría g de x? G de x nos quedaría como 3x a la 1 sobre 1. Belleza. ¿De qué se pueden dar cuenta? Que aquí lo que nosotros hicimos fue derivar. Aquí integramos para supuestamente devolver el cambio. Pero, ¿la primera función es igual a la última? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? el más 2. Ujú. Ese más 2. ¿Por qué nosotros no tenemos el más 2 aquí? Porque nosotros tenemos el 0, ¿no? Y obviamente el 0 no lo contamos. Entonces, para arreglar este error de aquí, un error numérico, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le sumamos una constante arbitraria cuyo valor podemos encontrar si nos dan la función evaluada en algún punto. Ya, por ejemplo, qué sé yo, tienen la ecuación y igual a 5x más k. Ya, y les dicen, ¿cuánto vale k? Sí, mi y de 3 vale 7. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros evaluamos esto en la función y encontramos el valor de nuestra constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Sencillo. Tenemos y que vale 7. 7 es igual a 5 por x, que sería 3, más k. Y eso sería 15, de otro lado sería menos 8, ¿no? Entonces, k vale menos 8, ¿ya? Y lo mismo harían ustedes aquí, que creo yo que es una de las cosas que le han de haber pedido en la tarea.
De acuerdo, chicos. Todo claro. Ahorita sí hacer esa tarea de ayer. ¿Sí? ¿Ok? Asumo que sí. Entonces, no, chicos. Veamos. Está Harvey. Ay, no, estos son dos. Aquí estás, bien. Ya. Por cierto, chicos, si vieron que lo hice muy rápido, tranquilos. Yo estoy en cuarto año. Estoy a pan de cada día. Entonces, si se demoran ustedes, si tienen que tomarse su tiempo para identificar elementos, háganlo. Está bien, no pasa nada. De hecho, las lecciones son extensas para que tengan el tiempo necesario para derivar, integrar. Más que nada tareas, ¿no? Tienen, creo que fines de semana para hacerlo. ¿Ya? Por ahora, chicos, quiero un feedback. ¿Todo bien respecto a la clase? No, eso nada para. Bueno, no pasa nada. Mientras carga esto, les comento, chicos, hoy tuvimos la reunión con el coordinador de física y su asistente, creo, no sé, es una técnica docente. Según ellos, las clases iban, bueno, las ayudantías iban a ser presenciales hasta que fueron a retirar marcadores para darnos a nosotros y les dijeron que para qué si son virtuales. Entonces, aunque les dije que iban a ser presenciales, porque eso es lo que creíamos hasta ese momento, volvió a estar en un veremos. Ya, tenemos que esperar a ver qué es lo que... Entonces, no, chicos, por ahora nos vamos a manejar en Teams nada más. Pero esperemos que me den un salón, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, veamos qué es lo que tenemos por aquí. Ah, pero me faltaron dos cosas en las integrales. Ya, ahora vamos a hacerlas. Listo. Nosotros para meternos en derivadas, ¿no?, en la definición formal, primero vimos el significado gráfico, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Las integrales son opuestos a derivadas, ya establecimos eso, pero deberían tener las mismas propiedades, ¿no? Algo similar. Si yo puedo tratar una derivada en un gráfico, entonces debería poder tratar también una integral en un gráfico. Y de hecho se puede, ¿no? Obviamente ustedes pueden integrar una función y grafican esa nueva función, que sería la integral de la función anterior. Y eso. Pero, aparte de eso, ¿cómo más nosotros podemos ver una integral? ¿Ya? Tenemos un dibujo vago aquí. Podemos decir que es una función. Eh, Otras personas sabrán que esto es una gráfica de esfuerzo versus deformación, que es un tema que veremos más adelante, pero son gráficas en mi carrera, entonces las tengo súper presente. ¿Ya? En tal caso, ¿cuál es el significado gráfico de una integral? Una integral se dice que es el área bajo una curva. ¿Qué curva? Esta curva, una función mal hecha, una función polinómica, una función que puede ser una función trigonométrica, lo que sea. El área debajo de esa curva es una integral. ¿Ya? Se darán cuenta y pueden imaginarse, las funciones por lo general son infinitas en el sentido de que no tienen restricciones, ¿no? Su dominio son todos los x, en rango pueden ser también todos los y. Entonces, yo puedo decir que mi integral, mi valor definido de integral va a ser infinito, ¿no? Y eso sería verdad si nosotros evaluamos para todos los números. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que obviamente nosotros no hacemos eso, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es buscar el área debajo de una curva, pero en un área específica y en una zona específica. Y por eso es que existen dos tipos de integrales, ¿ya? La primera integral es la integral no definida. ¿Qué es lo que separa una integral no definida de una definida? El que una integral definida tiene límites, ¿ya? ¿Cuáles son los límites? Los límites son estos, a y b. Por continuidad, creo yo que entienden que a va antes que b. Al menos ese es el caso general. Cuando son los valores alternos, existe una regla por ahí, un cambio de signo, pero eso no nos importa ahorita, porque no es más, eso se ve en cálculo, ¿ya? Belleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? ¿Qué cambio hace este a y b en la función? Como ya vimos, la integral de estas funciones nos dan otra función, ¿ya? Una función más grande, se puede decir, una F mayúscula. Perfecto. Pero esto solo es cierto para la integral sin definir o indefinida, que viene a ser esta de acá. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros integramos sin definir, lo que estamos generando es una función. En cambio, cuando nosotros hacemos una integral definida, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos ya nuestra función, la función que hemos creado, pero tenemos dos puntos. ¿Qué es lo que se hace con esos dos puntos? Esos son mis puntos superior e inferior. ¿Superior e inferior de qué? De mi función. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la función en dos puntos, ¿ya? Esta línea aquí representa, se evalúa en estos dos puntos, ¿ya? Y por el orden, esto es un delta, es decir, punto final menos el inicial. Es decir, esto sería igual a la función en B menos la función en A, ¿ya? Y por lo general, A y B, ¿qué son? Van a ser números definidos. Es decir, tenemos una ecuación de desplazamiento, vamos a ponerle x es igual a 4x al cubo, perdón, 4t al cubo. Ya reviso esa notificación, espérense. 4 al cubo más raíz de t. ¿Ya? Y quiero que calculen cuánto se desplazó esta persona en los primeros 4 segundos de su desplazamiento. ¿Ya? Si les digo en sus primeros 4 segundos de desplazamiento, ¿qué entienden ustedes? Entienden que el tiempo inicial, el límite inferior es 0, y el límite final, o el punto final, es 4 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué procede? Nada, chicos, simplemente se integra la función y después de integrarse, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Claro, chicos? Sí, Belleza. Por último, como estamos evaluando valores numéricos, no, 0, 4, lo que sea, no respectivamente, 4, 0, me resta y todo eso, una integral definida es, asimismo, un valor numérico, porque estamos evaluando la función y restando, sumando, multiplicando, o sea, números, ¿ya? En cambio, de aquí es como tal una función, ¿ya? Y ahora lo que les dije, ¿qué gráfico, perdón, qué significado gráfico tiene la integral? Integral es el área bajo la curva, entonces hacemos A y B como pusimos ahí. Este es mi punto A, este es mi punto B. Y aquí nosotros encerramos o limitamos nuestra curva esa. Y el valor de mi integral definido que me representa es esto de aquí, el área bajo mi curva. ¿Y por qué importa eso? Porque creo que nos están pidiendo en el ejercicio de la tarea de ayer. ¿Ya? Veamos qué es lo que hay que hacer. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una profesora, sale de su casa, camina por la acera hacia el campus, a los 6 minutos comienza a llover, regresa a casa, ya sería aquí, ¿ya? Em, ya regresa a casa, está en centro de su casa en función del tiempo, se muestran aquí en la figura, en cuál punto rotulado en la gráfica su velocidad es, ya, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿cómo es el movimiento de esta persona? ¿Es una función definida, es algo que ustedes conozcan o es un movimiento aleatorio? Mi pregunta ¿es una recta, es una parábola o ninguna de las dos? Pues, esto no es nada, no tiene función, no tiene forma de nada. Quizá me pueden decir que parece una recta, sería una parábola, sería otra recta, y estaría bien. Pero a priori me refiero a que no es una función que nosotros podamos definir, no es una función que podemos integrar. Se podría generar con puntos, pero eso son técnicas de análisis numérico. Ustedes no ven eso todavía, la verán en el tercer, cuarto semestre. A lo que voy es que tenemos que usar definiciones, ¿ya? Y esto, ¿qué definiciones se usan? ¿Qué es lo que nos piden? Nos preguntan en qué punto su velocidad es cero. ¿Cómo hacemos eso? Porque tenemos aquí una gráfica de posición versus tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos dicho de la velocidad? La velocidad, ¿qué es para el desplazamiento? ¿Qué relación guardan entre ellas, chicos? Velocidad que es igual, derivada de posición respecto al tiempo, ¿no? Es más, se lo puede poner así o esta es otra forma también de x a de t, diferenciales, ¿no? Como les dije, es pequeño cambio respecto a pequeño cambio. O también, lo que más nos importa aquí es la pendiente. ¿Bien? Entonces, al hablarnos de velocidad y tener una gráfica vaga nada más, ¿qué es lo que nos preguntan? En tu gráfica, ¿en cuál de estos puntos tu pendiente, es decir, tu velocidad es cero, en cuál es constante positiva, negativa, magnitud creciente, decreciente? ¿Ya? Entonces, chicos,
¿cómo se ve una pendiente igual a 0? Chicos, para no poner la que es igual a 0 antes de. ¿Cómo se ve una pendiente positiva? Por ejemplo, un 3x. ¿Cómo se ve un 3x? Sube, baja, Va subiendo. está subiendo, ¿no? ¿Cómo se grafica una función, no sé, de menos 5x? Que tiene pendiente negativa. ¿Cómo se ve? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Entonces, una pendiente de 0 tiene que estar en un punto medio, es decir, está acostada, Constante. está echada. Ajá, exactamente, una constante. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿En cuál de estos puntos mi pendiente, mi inclinación es constante? ¿Y qué se puede ver? Aquí la pendiente no es constante, está cambiando, o mejor dicho, está inclinada, tiene un valor distinto de 0 y positivo. ¿Ya? Aquí, ¿qué se ve en cambio? Aquí se ve que está en una curva. Ya vamos a ver qué representa eso. Pero no es más, nosotros estamos primero buscando en qué parte está acostada y aquí tampoco es, ¿no? En el tercer punto, lo mismo. La pendiente se ve que está así subiendo, porque tampoco es 0. Y por último, aquí, ¿qué es lo que vemos? Ahí está, acostado. Confirmen, chicos. ¿Bien? ¿Entendido? No, asumo que sí. Ok. Siguiente. Nos preguntan en qué parte la velocidad es constante y positiva, es decir, que tiene un valor numérico y no va a cambiar. ¿Ya? Imagínense que esto es una recta. Así mismo tenemos aquí 3x. ¿El valor de la pendiente de esa recta de ahí va a cambiar o no va a cambiar? Chicos, No. ahora, es decir, es una pendiente con valor constante, igual que el 0, pero esta vez es distinto de 0. Y además, ¿qué nos preguntan en qué parte es creciente, es decir, que la pendiente sea positiva. ¿Y en qué parte tenemos nosotros una recta positiva? ¿En qué tramo? Por ejemplo, en uno veo que aquí sube, sigue subiendo con la misma inclinación, sigue subiendo, y recién aquí en 2 cambia. No, aquí olvídense esto, no típica tembladera, la mano, tableta, el escritorio que se mueve. Por eso se daña un poquito el dibujo, pero en la gráfica pueden ver que ahí está recto. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que en el punto 1, la pendiente es primero positiva y segundo constante. ¿Ya? Entonces aquí sería 1. La otra la veo más fácil. ¿En qué parte es constante y negativa, chicos? ¿En qué parte de esta recta es negativa y se mantiene negativa? Del 5. El 5. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos en este tramo, baja, aquí seguimos, sigue bajando con el mismo valor, no la pendiente, el mismo sigue siendo la misma. Así que encontramos que esa es la 5. Ya, veis, ¿van bien? No, eso es lo sencillo y está bien que lo reconozcan. Ahora sí viene lo complicado. Una velocidad de magnitud creciente, magnitud decreciente. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Lo mismo, nos vamos otra vez con la definición, derivadas y un poquito con ayuda de gráficas. ¿Ya? ¿Cómo ustedes conocen la gráfica de un movimiento parabólico? Un movimiento parabólico, ¿cómo es, chicos? Literal una parábola, ¿no? Y como estamos en la Tierra y la gravedad nos jala hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, que vamos a corregir esa forma de comunicarnos también, sabemos que la parábola es hacia abajo, es decir, negativa. ¿Ya? No una carita triste, como decía mi profesor del pre. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros decimos que es una parábola triste o negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo y no por el hecho de que vaya hacia abajo significa que es triste o es negativa, sino decimos que es triste o es negativa porque nosotros consideramos positivo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a manejar en nuestras gráficas según lo mismo. ¿A qué refiero según lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Si la magnitud de mi velocidad disminuye, ¿qué indica? Indica que nosotros estamos haciendo algo mal, pero nos estamos yendo en contra de algo. Es decir, si mi velocidad poco a poco se hace más pequeña,
¿Eso qué implica? ¿Hacia dónde está mi aceleración, chicos? Mi aceleración va en sentido contrario. No es como que estamos frenando en un carro. Si mi vector de velocidad disminuye es porque mi aceleración está yendo en sentido contrario. ¿Bien? Entonces, ¿a qué vamos con eso? Con eso vamos a que la velocidad va a ir cambiando, ¿ya? Y para nosotros reconocer cómo cambia la velocidad, tenemos que ver el comportamiento de mi parábola, ¿ya? Si mi parábola es convexa, pero es cóncava, bueno, déjenme pensar, no recuerdo bien si es cóncava o convexa, ya tengo que buscar esa definición. Pero si mi parábola apunta hacia abajo, si tengo una curva que va hacia abajo, entonces nosotros decimos que la velocidad disminuye. Y si en cambio nosotros tenemos una curva que va hacia arriba, tenemos que la velocidad aumenta, ¿ya? Y aparte se entiende. ¿Por qué se entiende? ¿Qué es lo que decíamos de la velocidad? La velocidad es, aguanten, la velocidad es la pendiente de y gráfica, ¿no? En este caso porque es gráfica posición versus tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros veíamos esta pendiente que va así. ¿Qué sucede? Está cambiando para arriba, ¿no? Es decir, la pendiente está aumentando. Y es lo que nosotros estamos buscando por acá. ¿Qué parte es positiva? Pero ¿en qué parte es de magnitud creciente? Que se puede ver que es ahí, ¿no? Porque está una vez más aumentando la inclinación. Entonces esto sería en punto 2. Y pueden decir que por descarte en 3 va a ser magnitud decreciente, o si queremos verlo gráficamente, aparte de esta curva, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver pendiente grande, ¿no? Podríamos decir que incluso aquí es casi vertical, no se nota. Pero poco a poco nos acercamos a este punto. ¿Y qué pasa? La inclinación disminuye ¿hasta qué? Hasta este 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede con mi pendiente? Mi pendiente pasó de estar a, no sé, digamos unos 400 metros por segundo a estar en 0 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, chicos? ¿Qué representa eso? Que la magnitud va decreciendo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Me repito algo? ¿No? ¿Todo Gucci? No, asumo que sí. Ok. Entonces, veamos hasta aquí. Está interesante. Esto no lo había visto antes. Déjenme hacer un pequeño. ¿Cómo trabajamos eso? Ya. ¿Qué información nos dan? Primero, tenemos una gráfica. No tenemos gotas de aceites en el pavimento. Tenemos una distancia que separa la primera gota de la última gota. Y nos dan una información de qué? De que estas marcas se provocaron en el piso cada 5 segundos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué procede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué tipo de movimiento es este? MRU. MRU, seguro. ¿Qué es lo que nos dice la definición de MRU? MRU nos dice que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es decir, que para intervalos de tiempos iguales, entonces vamos a tener desplazamientos de distancias iguales. Pero aquí es el de x1 y del de x2. Ya, entonces, no es más, estas marcas se hicieron todas cada 5 segundos. Entonces, recorremos una distancia x1 en los primeros 5 segundos, pero recorremos una distancia diferente en x2, después otros 5 segundos, otra en x3, otra en x4, otra en x5. Entonces, ¿estamos o no estamos en MRU? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cumple la definición de MRU. Entonces, nosotros estamos aquí metidos en variado, ¿ya? Un movimiento rectilíneo uniforme variado. En este caso, acelera, ¿ya? ¿Por qué? Porque los desplazamientos son más grandes a medida que pasa el tiempo. No es como un carro que está acelerando. Al principio, estamos en el semáforo, estamos parados, se pone en verde, empezamos a arrancar. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que poco a poco vamos ganando velocidad. Entonces, a mayor velocidad que tengamos, nosotros vamos a recorrer más distancia para un tiempo
digamos que marcamos nuestra distancia cada 2 segundos. Los primeros 2 segundos estamos a velocidad de 0 metros por segundo, básicamente. Entonces avanzamos 0 o casi nada. Luego estamos, no sé, a 10 metros por segundo y avanzamos ese mismo 2 segundos, ¿no? Entonces habremos avanzado 20 metros. Siguiente, lo mismo. Seguimos acelerando. Digamos que estamos ya en 30 kilómetros por segundo, lo que sea. Tenemos 2 segundos de separación, entonces serían 60 y así, poco a poco va aumentando, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí. Entonces, belleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Tenemos que ver primero, listo, es movimiento acelerado, pero ¿eso es relevante o no? ¿Qué es lo que nos piden? Nos preguntan por rapidez media, ¿ya? Rapidez media, ¿qué es? Que se me digan qué es la magnitud de la velocidad media. Y a priori está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque al nosotros hablar de velocidad estamos hablando de un vector y rapidez es la magnitud de ese vector. Listo. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que velocidad media o rapidez media, lo que nos indican es que a mí no me importa cómo fue el movimiento. No me importa si este man se dio la vuelta, tomó, no sé, se dio la vuelta por otro lado. A mí no me importa qué camino hice, sino simplemente me importa es, fue tanta distancia en tanto tiempo y eso es lo que yo voy a calcular. ¿Ya? Otra forma de verlo. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que es como que ustedes se fueron a la universidad, sus padres saben sus horarios, ¿y qué pasa? Pasa que van, se quedan de más tiempo, regresan y tu padre te dice, no me importa que te quedaste estudiando, tenías que llegar a casa en este punto, ya a esta hora. Lo mismo pasa aquí, no me importa qué camino ocurrió en el transcurso, simplemente me importa. Pasaron 600 metros y yo tengo un tiempo total, ¿ya? Es lo único que me importa saber. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la velocidad según la información que nos están dando. ¿Cuál es el instinto principal? Nos dicen, a ver, sabemos que velocidad es distancia para tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos 600 metros, un tiempo de 5 segundos, ¿qué es lo que procede? 600 para 5, 120, belleza. Murió, nos vamos. Siguiente problema. No. ¿Esos 5 segundos qué son? Son intervalos de tiempo. ¿Entre qué? Entre manchas, ¿ya? Por eso que me parece interesante este ejercicio. Cada una de estas manchas significa que pasaron 5 segundos. Por eso puede parecer. ¿Por qué? Aquí tenemos una mancha, dos manchas, tres manchas, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué tiempo me dirán? Si cada mancha representa 5 segundos, entonces dirán que el tiempo total es de 30 segundos, ¿no? Confirmen. Chicos, ¿Te salió qué? ¿120? claro, la primera dividir la distancia total para los 5 segundos. Tú tranquilo, hombre. Tú sabes qué estoy Ah, haciendo. ya. Sí, bueno, les explico cómo equivocarse para que luego no lo hagan. ¿Sí? Sí, bueno, entonces lo primero que hicimos mal fue dividir la distancia total para 5 y por eso nos daban 120. Si tú hiciste de otra forma, tranquilo, mijo, seguramente tú ya está bien. Ahorita, como te digo, estoy tonteando. ¿Ya? Como les decía, podemos pensar que cada mancha de esta significa que han pasado 5 segundos, tenemos 6 manchas, entonces son 30 segundos, dividiendo los 600 metros para 30 segundos, tendremos que nuestra nueva respuesta va a ser de 20 metros por segundo, ¿no? Belleza, estamos felices otra vez, ¿no? Una respuesta más razonable que la anterior. Pero, ¿qué pasa ahora? Esto de aquí que nos digan que cae cada 5, indican que estos son intervalos, más no puntos como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos con eso? Que aquí la primera mancha indica que inició el recorrido. Entonces aquí es tiempo igual a 0. Por lo tanto, aquí hasta acá hay 5 segundos. De aquí hasta acá hay 5 segundos más. 10, 15, 20, 25. Ya no 30 segundos que teníamos inicialmente. Entonces, teniendo la información correcta, utilizando bien la información que nos dan de intervalos para encontrar cuál es nuestro tiempo total, nosotros hacemos por última vez la división de 600 para 25 y chicos me ayudan con eso, recuerdo no tengo la mano. ¿Cuánto sería? 24. De ahí es. Fíjate. ¿Ya? Entonces, así debieron haberla hecho. ¿Ya? Muy bien, confirma Arvin, ahora sí está bien. Simón, ahora sí.
Belleza, mía. Exacto. ¿Ya? Entonces, chicos, preguntas. ¿No? ¿Todo bien? La moraleja de esto es, no se vayan a lo loco. Tampoco es bueno sobrepensar las cosas, pero tómense tiempo de procesar qué información les están dando. ¿Ya? Es más, esto que les digan cae cada 5 es un intervalo. Entonces, ¿intervalo qué es? Esto es un espacio. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos espacios significa 5 segundos y como ya vimos, encontramos que el tiempo total era de 25 segundos. Dicho eso, vamos con la siguiente. Y nada, tenemos todavía 43 minutos. Eso termina, pues. Sí, vamos acá a explicar la tarea 2, ¿saben? Y la gente. A ver, siguiente. Esto que les decía, ¿no? El cálculo dentro de física. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos movimiento de una partícula dado con una expresión polinómica. Tenemos x y t se expresan en metros y segundos respectivamente. Que nos preguntan el tiempo para el cual la velocidad es cero. Listo. ¿Cómo hacemos esto de aquí? La primera. ¿Qué relación tiene velocidad con esta ecuación de aquí, con esta función que era posición? Una vez más. Los voy a seguir molestando con eso hasta que pasemos ya el tema, de verdad. ¿Cuál es la relación, chicos? Velocidad de distancia o posición. La velocidad es la derivada de la posición. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. En efecto. El jardín, ¿no? No, no es otro man el que está hablando. No sé, mi hijo, le pierdo la voz, ya, no he hablado mucho contigo. Ah, bueno. Denme chance, chicos. Sí, mi hermano estaba molestándome. Please, resuelvan eso, me dicen cuánto les sale. Pero les decía que continúen ya. Ya me está escribiendo esta mañana, me está llamando. Entonces, nada, derivando. Rápido, chicos. Repetidores al menos. ¿Qué procede? Primero, exponente, ¿no? A ver, primero tenemos constante, en este caso la constante es 1. Se baja el exponente, sería 3t cuadrado. Menos 18t más 24. ¿Y qué pasa con este menos 8? Se hace 0, ¿no? Entonces no hay nada más aquí. Listo. ¿Qué procede? Nos preguntan cuándo la velocidad es 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluar nuestra función de velocidad en 0. ¿Y esto aquí qué es? Esta es una parábola, ¿no? De hecho, esta parábola la dividimos para 3 y nos queda una forma más bonita, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, me calculan esas dos raíces. Tengo que subir un archivo de este man que se olvidó, ¿ya? Y nada, volvemos, ¿ya? Volvemos muy pronto. No se vayan, por favor. Me avisan cuánto sale y nada, ahí pueden seguir avanzando con lo demás.
Bueno, chicos, volví. Gracias por quedarse. A ver, nada, como les decía, vamos a dividir esto para 3 para dejarlo más bonito. No recuerden que se puede porque lo que vamos a hacer es dividir para 3 ambos lados. Y así nos simplificamos un poquito más esta ecuación cuadrática. Y entonces sería t al cuadrado menos 6t más 8 igual a 0. Y obviamente ustedes pueden aplicar la poderosa ecuación de las raíces. O los que somos vagos, si tenemos la calculadora con la función, simplemente ponemos eso y nos da resultado directo. ¿Bien? Entonces sería 1 menos 6 y 8. ¿Y cuánto nos da? Tenemos dos raíces. Una es en 4 y otra es en 2. Entonces tenemos t1 igual a 2 y t2 es igual a 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos piden aquí? El tiempo en el cual la velocidad es 0. Son 2. Dice bien, ¿verdad, chicos? Bajé eso, No, 18, 24. También te dan dos raíces. sí, dos raíces. Bueno, pues. Entonces, terminamos los tiempos. Lo podemos dejar ahí, T1 y T2. Ya a lo mejor está algo más aquí. No está visto que dieran dos, pero bueno. Trabajamos como tenemos. ¿Bien? Nos preguntan ahora la posición cuando la aceleración es cero. ¿Qué procede entonces? Recordemos cuál es la relación de aceleración con otras cosas. ¿Ya? Primero nos preguntan cuál es la posición cuando la aceleración es cero. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar entonces? Posición en base a aceleración cero. Wow, la misma cosa me estás ahí. ¿Cómo calculamos cuál es la posición? ¿Ya? Para eso tenemos que encontrar en base a qué está la posición. Y digamos que esto está respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular la posición cuando la aceleración es cero? Encontrando el tiempo en el cual la aceleración es cero. Es decir, estamos encadenando funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, encontrar cuándo la aceleración es cero. ¿Y cómo encontramos cuándo la aceleración es cero? Haciendo el mismo procedimiento que hicimos aquí. Es decir, derivando la función anterior, que es de velocidad, para encontrar nuestra función de aceleración. Y la igualamos a cero y de ahí encontramos el valor que tengamos que encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos b es igual a 3t al cuadrado menos 18t. Cuidado, van a usar la que dimos para 3. Ya, no es lo mismo. Esto más 24. Entonces decimos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces sería 6t menos 18, que es lo que estamos buscando. Cuando es 0, entonces igualamos a 0. Se dan cuenta, se va para 6. Perdón, 3 y 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que eso ocurrirá cuando el tiempo se iguala a 3 segundos. Entonces, encontramos la primera parte. Y cuidado, se emocionan y simplemente ponen t igual a 3 y se van, ¿no? Una vez que ustedes encuentren una respuesta, por amor a Dios, vuelvan a leer el enunciado para ver qué es lo que les piden exactamente. No van a dejar el trabajo a medias, ¿ya? Que algunos profesores si califican procedimiento, y obviamente si califican procedimiento les pondrán medio punto en esta, pero si calculan, si califican directamente el resultado, murieron. ¿Por qué? Porque no llegaron al resultado. ¿Por qué? Por no leer otra vez. ¿Ya? Así que van a hacerse mejor, leanlo bien. Dicho eso, nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar nuestra función de posición t igual a 3 segundos y nada más, ¿ya? Por ahora. Entonces, nada, ¿alguien tiene esa respuesta ya de one? Nos ahorras el trabajo. 10. Yes, yes. Voy a confiar en ti. Le ponemos 10, ¿qué? 10 metros, ¿no? No olviden de poner las unidades. ¿Ya? 10 metros y vamos con la siguiente. La distancia total recorrida cuando la aceleración es cero. ¿Qué es eso de ahí? Déjame pensar. ¿Tú cómo interpretaste eso, ñaño? O sea, ahí yo le puse la velocidad, la reemplacé con 3 y de ahí el delta X, que es B por T, lo multipliqué los 3 metros que me daban por el tiempo y me salían 9 metros. Pero no sé si estaría bien. Igual ya le envié esa tarea. El daño está hecho. A ver.
A ver, nos dice cuando la aceleración es cero. Ya, obviamente entonces tiene que ser cuando la aceleración es cero, que es lo que podemos ver ahí. No. Pero la aceleración es cero solo en un instante, no cuando son solo 3 segundos. 3 segundos, Simón, por eso ahí la reemplacé. Claro, el valor está ahí, no nada más. Ya tenemos el tiempo de 3 segundos, te pregunta distancia total recorrida. Ya. Lo que vamos a hacer aquí, chicos, porque la verdad es que creo que está mal puesto ese enunciado, porque da demasiada subjetividad. Creo yo que la intención aquí fue un intervalo de tiempo, ya, como que, por ejemplo, el semestre pasado me había mostrado los chicos un ejercicio que era caída libre, ¿ya? Sencillo, sabemos parábola, fórmula y toda esa vaina. ¿Qué era lo complicado, qué era lo nuevo de este ejercicio de caída libre? Obviamente tenemos una instancia prácticamente infinita vertical, de forma que el espacio de este recorrido debe interferir en el ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que se pedía en el ejercicio? Les pedían ustedes en el ejercicio calcular cuál era el desplazamiento en el segundo 9, ¿ya? Algo así, un segundo. Entonces, primera reacción es, evalúo ese tiempo, los 9 segundos ahí y murió, ¿no? En el desplazamiento. Pero, cuando ustedes les hablen de un segundo, que es lo que aparentemente está pasando aquí, lo que ustedes les preguntan es en el intervalo de ese segundo, ¿ya? Porque ustedes, una vez más, la pregunta era, ¿qué distancia recorre en el segundo 9? ¿Ya? En el segundo 9. No, hasta el segundo 9. No, que son dos cosas distintas. Una cosa es toda la distancia que recorrió desde 0 segundos hasta 9 segundos. Y otra es la distancia que recorrió en los nada más. Entonces, ahorita nos están diciendo cuando la aceleración es cero. Y yo creo que podemos reinterpretarlo como en los 3 segundos. ¿Ya? ¿Qué distancia se recorrió a los 3 segundos? Entonces, como ya dije aquí, esto viene a ser un intervalo. ¿Qué intervalo? El intervalo, nosotros tenemos el segundo número 9. ¿Cómo ustedes determinan ese intervalo? ¿Ya? Ese intervalo lo vamos a hacer haciendo intervalos antes. ¿Ya? ¿Cómo? En este caso tenemos 3 segundos, viene a ser más sencillo. Nosotros tenemos nuestro primer intervalo que va a ser de 0 a 1. Y aquí obviamente recorremos una distancia en ese tiempo, esa pero si no nos importa, porque es el segundo número 1. Nosotros tenemos un segundo intervalo, que es de 1 hasta 2, en el segundo número 2. ¿Ya? Y por último, tenemos un tercer intervalo cuando el tiempo es 3 segundos, ¿no? En el segundo 3. En todo este tiempo nació y murió el segundo 3. Básicamente es lo que digo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Vamos a evaluar la posición en 3 y en 2 y encontrar cuál es esa distancia que los separa a ambos. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Arvin, objeciones, ¿alguien otra forma de verlo? ¿Está claro esto de los intervalos? Simón, Belleza. ¿Ya? Entonces, ¿eso está bien? No más que nada estos intervalos, ¿no? Que era lo curioso del semestre pasado. Nada, procedemos a encontrar lo que nos piden. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la función en 3 y en 2. En este caso la función ya está dada, no tenemos que calcularla de nuevo, no tenemos que integrar nada, simplemente nosotros ya sabemos en qué posición está en 3, lo que son los 10 metros, si alguien lo hizo bien, que mi hijo confío en ti. Nos falta que calcular en qué posición estaba los 2 segundos y buscar la diferencia entre eso. ¿Ya? Así que nada, evaluamos aquí 2 segundos y seguimos. ¿Eso es lo que te dio 3 o era otra cosa, ñaño? ¿mande? ¿Eso era lo que te dio 3? Lo que estoy Em, diciendo. sí, sí. Y a mí me da 2. ¿En dónde? ¿En dónde? Mira, a mí me sale que, no, me sale que en x2 estamos en 12 metros, y como tú me dijiste, en x3, a los 3 segundos estamos a 10. Entonces la distancia total recorrida serían 12 metros. Perdón, 2. ¿Ya? Ah, ¿Alguien más, por Simón, favor, Simón. puede confirmar? 2, allá, 2. Entonces,
Nada, chicos, sería eso de ahí. Está claro, no es más. Lo curioso no es buscar, bueno, para ustedes sí, no están recibiendo derivadas y eso. Pero aparte de encontrar cuándo es cero las cosas, lo más importante era esto, de saber cómo definir intervalos, cómo encontrar algo cuando nos dan un tiempo en específico, un segundo, ¿ya? Eso está claro, podemos seguir primero con una curiosidad y luego con los demás ejercicios, ya que nos faltan muchos. ¿Todo bien? Yo asumo que sí. Por cierto, chicos, yo no paso los PDFs de mis clases, ¿por qué? Porque como se darán cuenta, garabateo en todo lado, así que no vale. Y otra es que para yo sacar PDFs de esta pizarra aquí tengo que hacerlo cuadro por cuadro. Entenderá que es molestoso, ¿no? Y aparte están aquí atendiendo, me importa más que aprendan que copien. Y a la mala también tienen a los profesores en la universidad para eso, ¿no? Dicho eso, no hay por qué ser tan poderosa es la definición esta de las pendientes y esas vainas, cuántos son cero. Nosotros conocemos esta ecuación. Y igual a ax al cuadrado más b x más c, ¿no? Una parábola, que puede ser feliz o triste, no nos importa. ¿Qué cosas o qué puntos conocemos esta parábola? Sí, sus raíces, pero con sus raíces realmente no me voy a meter, no me importa eso. No sé cómo se sacó la función que las define. No, la fórmula general, ¿ya? Si no nos vamos a meter con otra función, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué representa esto para la parábola? Chicos, eso representa el vértice de una parábola, ya sea que vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué los pongo esto como curiosidad? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Ya? Como vimos hace rato, con el ejercicio este, el primero que se nos puso, con la grafiquita de la persona que va caminando y eso, en una parte nos pedían velocidad igual a cero. Nos dijimos que eso es cuando la pendiente es igual a cero. Y como estamos viendo ejercicios acá, pendiente no es nada más que derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a derivar esta ecuación. ¿Por qué? Porque eso nos hará la pendiente de nuestra parábola en algún punto. ¿Ya? Y eso no es más, es lo que ya explicamos hace rato, ¿no? Con el zoom inmenso y en cada tramo tenemos una pendiente distinta según evaluemos. ¿Ya? Habiendo pasado eso, volvemos. Derivamos esto, como es que nos queda y igual a 2ax más b, ¿no? Esto se hace 0, esto se hizo 1, pero el 1 bajó, se hizo 0, quedó como 1, y eso. Nos quedamos solo con esto. ¿Ya? El punto más alto o más bajo de una parábola, ¿qué popularidades tiene? Tiene que su pendiente siempre es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Newton igualó esto a 0. Creo que fue Newton, por cierto, no lo sé. Fue más el que inventó el cálculo. ¿Ya? Igual a 0. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Entonces, mi posición en X, donde mi parábola es constante, no la pendiente es constante, va a ser, ¿en dónde? En menos b sobre 2a. ¿Ya? Entonces, no, chicos, como para que vean el poder que tiene esta cosa de aquí. No, y por un lado saben de dónde salió esa fórmula que ustedes vieron en el colegio, nunca les explicaron cómo salió, pero no es más, están viendo el poder de las definiciones. ¿Bien? Dicho eso, podemos avanzar con estas cosas de aquí. ¿Bien? A ver. Chicos, el miércoles, por cierto, vamos a ver la introducción al curso como tal, ahorita era por su tarea, para que sepan cómo hacerlas, en caso de que tengan control de lectura o algo de eso. ¿Ya? Me falta explicarles algunas cosas. Pasando a eso, veamos qué tenemos aquí. Ya tenemos un auto en un semáforo, línea recta, posición, tiempo, está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Nos piden velocidad media del auto en intervalo de 0 segundos a 10 segundos. Como ya vimos, ¿qué es la velocidad media? Ya, la velocidad media ahorita es un vector, ya no es la rapidez media que vimos hace rato. Entonces, la velocidad media no es nada más que el vector de desplazamiento para el tiempo. Siendo el vector de desplazamiento, ¿qué cosa? En
vector que nos lleva de la posición final a la inicial. No, el cambio que hubo ahí. Y esto para el tiempo. ¿Qué tiempo? Más que el tiempo es un intervalo de tiempo, ¿no? En este caso el intervalo de tiempo es igual a tiempo, que serían 10 segundos, ¿ya? Por eso es que por lo general se omite el delta aquí abajo, pero pongan, por favor, ¿ya? Dicho eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente evaluar esta función a los 10 segundos y en donde más, a los 0 segundos, ¿no? Pueden ver que a los 0 segundos esto se hace 0, entonces esto es 0. Por lo tanto, solo nos quedamos con la parte de arriba. Y ya pues chicos, ¿qué sería? Sería 2.4 por t al cuadrado, los 10 al cuadrado sobre 10, ¿no? De hecho, podemos simplificar un poco más la ecuación. Esto sería bt al cuadrado menos c al cubo sobre t nada más, como dijimos, ¿no? Como son 10 segundos, es el mismo número. Se va uno de estos, se va esto aquí, se va hasta t de abajo, ya, nos queda más sencillo, ¿no? Entonces solo 2.4 por 10 y menos 0.12 por 10 al cuadrado, 100. ¿Cuántos da? Nos da 12. ¿12 qué? Metros por segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Ahora, esto de ahí, la verdad es que no lo veo bien porque en ningún momento ustedes les dicen que la línea recta es en X, ¿no? Para que decir que es Y. En tal caso, ya viendo cómo se trabaja su profesora, hagan lo mismo que hace ella, ¿sí? No pierdan puntos por los puros. Entonces, nada chicos, podemos seguir con la siguiente. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es como que fuera tal cual una carretera, ¿no? El auto va, corre, se encuentra un semáforo, se detiene otra vez. ¿Qué es lo que le pasa a su velocidad? ¿Qué es lo que le pasa a su aceleración? Esta aceleración está cambiando respecto al tiempo que se debe respecto a la posición, ¿no? Lo mismo, la carretera, una vez más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar definiciones, ¿ya? ¿Cuándo se vuelve a detener el auto? Cuando la velocidad es cero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, derivar, igualar a cero, encontrar puntos, igual que hicimos hace rato. Así que, vamos. ¿Sería? Velocidad respecto al tiempo. No está la definición formal, o así tendrían que hacerlo como función. Velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 2b por t menos 3ct al cuadrado. Esto igual a cero. Entonces, no, esto está sencillo. ¿Qué tenemos? Tenemos que entonces, si bien ustedes, es verdad, pueden simplificar esto, no se recomienda. ¿Por qué? Porque si ustedes eliminan una raíz y nos sacan como factor común, de forma que tenemos t por 2b menos 3ct es igual a 0. Entonces, o el tiempo es igual a 0, o esto de aquí es igual a 0. ¿Ya? Por eso les dije, no lo eliminen. Y aparte, por eso les dicen cuando vuelve a detenerse, porque esta es la primera instancia que se detiene y esta será la segunda. ¿Ya? ¿Está claro eso? No asumo que sí, chicos. Así que no. Veamos. 2 por 2.4 sobre 13. ¿Ya? Me da que eso es a los 13.33 segundos. ¿Qué? Es lo que podemos ver aquí. ¿Ya? ¿Todo claro? Asumo que sí. Vámonos con esta, que es nada más que lo mismo. Otra vez, derivar. ¿Por qué? Porque esta es vector de velocidad. Nos preguntan por la aceleración, aunque no nos digan que es un vector, si es que lo que tenemos como inicial es un vector, no ya sea posición o sea velocidad, lo que derivemos, lo que integremos va a seguir siendo un vector. Así que, por favor, respeten eso. ¿Qué tenemos? Nosotros sabemos que el vector de aceleración respecto al tiempo no va a ser nada más que la derivada del vector de velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos esto. Miren, pero tiene dos componentes. No pasa nada. Trabajamos cada componente por individual, ¿ya? Entonces, esta es nuestra primera función, esta segunda, y dejamos cada una con su respectivo i y j, ¿ya? Entonces, primero derivamos esto, sería 3 nada más. Este menos 2 se hace 0 al derivarse.
Entonces tenemos 3i. ¿Y aquí qué sucede? Aquí sería más 12t j, ¿no? Perfecto. Esa es la función. ¿Pero qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es la aceleración en 4 segundos. Y de hecho, esto aquí está mal porque el tiempo ya no es tiempo, sino son 4 segundos. Es decir, se evalúa esto de forma que la aceleración en 4, aquí va a ser igual a 3i más 48j. Todo claro, chicos, antes de pasar a la tarea 2, que no la he visto. ¿Todo está bien? Sí. Belleza. Arvin, ¿cuál era el ejercicio que me decías? Dale, comas. Déjame revisar. Me pidió el problema 5 de esta tarea. Vamos a hacerlo rápido y ahí avanzamos con los demás. Ah, ya este es poderoso. También el que tiene es el 3, el 3. Un regaño, sí, y vamos a hacer, no es complicado. De hecho, antes este tenía un literal más que te pedía cuál es la distancia de separación máxima entre el plano y la pelota. Que en su tiempo no lo supe responder, pero luego meditándolo ya sabía cuál era. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, más complicado. Ya, déjenme hacer la captura. Esto es movimiento parabólico normal, corriente, con una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? Que estamos en un terreno inclinado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este terreno inclinado? ¿Qué es lo que tiene? Este terreno inclinado no es nada más que... Aguanten, voy a cogerlo antes de hablar. No es nada más que esto, es como que fuera una regla. Ya es decir, tenemos nosotros un desplazamiento en X y tenemos un desplazamiento en Y. Que para el caso de ahí vendría a ser posición inicial en X y en Y. ¿Ya? Respecto a posición final. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que en nuestras ecuaciones de colegio que vamos a escribir, nosotros tenemos que escribir cuál es nuestra posición inicial y cuál es nuestra posición final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros aquí podemos generar una altura inicial y también una posición X inicial, que por conveniencia vamos a poner que es aquí en X igual a 0, ¿sí? Y esto cuando lo expliqué, no lo he explicado, pues es más, yo hago una clase extensa de introducción de todo esto de relatividad, ángulos y esa vaina, pero es por sus tareas, ¿sí? Creo yo que el semestre pasado no les enviaron tareas para empezar el semestre, por eso no me viene necesidad de hacerlo, pero este sí, ¿ya? En este caso, tenemos una posición inicial de altura, ¿ya? Y una vez más, ponemos nuestro plano cartesiano ahí, y ahí X, y decimos que aquí es X sub 0. ¿Qué es lo que nos importa? Ya nos preguntan la distancia D entre el golfista y el punto B donde la pelota toca el terreno por primera vez. Es decir, hasta acá. ¿Ya? Entonces no interesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nuestro desplazamiento, que el desplazamiento de la pelota en X no es nada más que la posición de la pelota en B en X menos la posición de la pelota inicialmente. Entonces hay que trabajar con esos datos. Hay que aplicar trigonometría porque por algo usted la regla esta, ¿no? Porque hay un ángulo ahí, todo eso. Y nada, chicos, no es complicado. Ya esta es una ecuación de impacto cualquiera. ¿Ya? Entonces veamos qué datos tenemos. Tenemos la velocidad inicial de 40 metros por segundo, ya es la velocidad con la que sale, ángulo de 25 grados. Nos dicen el ángulo de inclinación del terreno. Y nos pregunta qué tiempo tarda ir de A hasta B, distancia. Listo. ¿A qué me refiero con que esta es una ecuación de impacto ordinaria? ¿Ya? ¿Qué impacto se produce aquí? El impacto es de una pelota, un proyectil y un punto, o su objetivo, vamos a decir. ¿Ya? ¿Cómo se produce un impacto? Cuando es que a ustedes les cae una piedra en la cabeza. Cuando ustedes están en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Es decir, para que se produzca un impacto, el tiempo de A tiene que ser igual al tiempo de B y la posición de A tiene que ser la misma posición de B. ¿Bien? ¿De qué carajo estoy hablando? De que, a ver, en este caso tenemos simplemente una cosa que va y choca, ¿no? Pero tranquilamente podrían ser dos pelotas, y de hecho con eso iba a iniciar yo el curso, ¿no? Como que dos pelotas se lanzan y que me calculen qué tiempo se pegan, ¿ya? Ahí tienen que aplicar esto, tiempos iguales, posiciones iguales. En este caso su impacto es de una cosa con un punto en el tiempo, pero un punto en el espacio,
y tiempo también se puede decir. Entonces, es más sencillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros conocemos de esto? Conocemos que es un movimiento en dos dimensiones y nosotros por facilitarnos la vida lo hacemos como tal. Lo separamos en dos dimensiones en vez de hacerlo conjunto. Al separarlo en dos dimensiones, separando sus dos partes, ¿qué es lo que generamos? Generamos ecuaciones en X y en Y. ¿Qué ecuaciones se usan en X? ¿Qué ecuaciones se usan en Y? Para X, como no tenemos nada que nos acelere, ya lo explicaré el miércoles, nosotros tenemos que trabajamos con M de U, es decir, posición final es igual a posición inicial, más velocidad inicial en X por tiempo, ¿no? Esta no tiene nada más, perdón, en X no tenemos nada más, las otras ecuaciones dependen de la aceleración, así que como en X no hay aceleración, la aceleración es cero, por lo tanto las otras ecuaciones se hacen cero y no nos importa, no nos sirven aquí, ¿ok? Listo, déjame poner aquí como posición final, ya. Para Y en cambio sí tenemos aceleración, así que ¿qué hacemos? Ponemos Y final es igual a Y inicial, bueno, que se pone Y inicial más velocidad inicial en Y, tiempo y por último más un medio aceleración en Y, tiempo al cuadrado. Mira, flaco, te equivocaste, no es más, sino menos, y no es aceleración Y, sino es G. Depende del marco de referencia. Ya, uno. Dos, que ustedes lo reemplacen como menos G, ya es mecanizarlo. ¿Ya? ¿Qué pasará entonces cuando ustedes tengan un movimiento parabólico? ¿Ya? Porque no sé, tenga un paracaídas que cambie ese valor de aceleración. Ustedes ya no pueden trabajar con menos c. ¿Por qué? Porque la aceleración ya no es menos c. Y aparte el menos, como dije, es relativo respecto a su marco de referencia. Aquí pusimos positivo hacia arriba, perfecto. Entonces sí va a ser negativa la gravedad. Pero el valor de aceleración no siempre va a ser gravedad. ¿Y por qué digo esto? Que algunos será obvio, ¿no? Por cierto, cosa aparte, yo cuando fui estudiante de esa materia fui súper orgulloso, nunca me metí ayudantías. Así que los entiendo, a los que lo vean muy obvio, ya porque es obvio. Ustedes no pueden poner que eso es gravedad porque una vez más, habrá ejercicios donde el valor de aceleración no sea gravedad. Y si ustedes reemplazan ya gravedad, ¿qué hará? ¿Qué pasará? Que ustedes encontrarán un valor de aceleración con alguna cosa. No sé, digamos que estamos en fuerzas, tenemos dos cajas atadas, fricción, toda esa vaina. Van a tener un valor numérico de aceleración, pero ¿dónde lo coloco? No. Si aquí arriba no tengo ninguna aceleración para reemplazar, esto de aquí no lo pondré en ningún lado. ¿Por qué? Porque mecanizamos incorrectamente que aceleración siempre es gravedad. Así que, por favor, desaprendan eso. Olvídense de la formulita de colegio de menos 4.9, no ya dividido por 2, sino apréndanse otra vez la fórmula básica. ¿Ya? Más un medio de aceleración, y en este caso aceleración en Y. ¿Ya? Listo. Dicho eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué cosas nosotros podemos conocer de aquí? Veamos. De los datos iniciales, nosotros podemos generar velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿No? ¿Cómo? Descomponiendo el vector de velocidad con el ángulo que nos están dando. De hecho, vamos a hacerlo de una. ¿Ya? ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos posición, perdón, dijimos velocidad, ¿no? Velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial coseno de ángulo, y vamos a ver qué ángulo. Y velocidad inicial en Y va a ser igual a velocidad inicial seno de ángulo. ¿Bien? Ahora, otra cosa también, esto aquí es importante. No se aprenden que lo de X va siempre con coseno, lo de Y va siempre con seno. Cuando trabajemos en planos inclinados, se van a dar cuenta que no es así. Y irá con coseno y X irá con seno, o puede ser respecto a su referencia. ¿Por qué hago énfasis en esto respecto a su referencia? Y también porque les digo de que sí va a ser, pero no siempre. Porque aquí lo que nosotros nos están dando es el ángulo que está dentro de, para la redundancia, del triángulo que estamos usando, ¿no? El triángulo que nosotros aprendimos en la escuela es acostado abajo y de ahí se levanta, ¿no? Tal y como está aquí. Y por eso el ángulo está dentro y por eso estas ecuaciones funcionan. Pero, si a nosotros nos dan el ángulo de inclinación, no respecto a X, sino respecto a Y, olvídense que aquí hay 25, nos dicen que aquí hay 25. ¿Qué es lo que sucede? Que esto ya no sirve con coseno de 25 y este con seno de 25, no para X y para Y. Se tienen que intercambiar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con las componentes respectivas. ¿Qué es lo que nos dice la definición de coseno? Adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y en este caso, ¿adyacente quién es? Es al cual se arrima el ángulo. ¿El ángulo a quién se arrima? Se está arrimando a
velocidad en Y. Y si yo pongo lo que va con velocidad en Y en velocidad en X, está mal. ¿Ya? Y obviamente si hacen eso, va a estar mal también para el otro. Así que desapréndanse eso una vez más. Ya lo veremos con más cuidado en la ayudantía del miércoles, sea presencial o no. Lo que importa es que aprendan a trabajar con las referencias, ¿no? Fíjense bien qué datos les dan respecto a qué les dan, y si es respecto a lo mismo que han trabajado, vayan, corran. Si no es lo mismo, deténganse a pensarlo y de ahí trabajen. Dicho eso, nada, calculamos esos dos valores. Sería 40 coseno 25, 40 seno, y murió. ¿Ya? 25, 36.25 unidades, no lo olviden, metros por segundos. Y si disculpen la letra fea, tengo una tableta pequeña y no me adapto a toda esta cosa. Pero bueno, y la otra, seno 16.9, así mismo metros por segundos. Y veamos qué más datos podemos sacar. Pero, ¿cuánto dije? 16.90. Ya. Arvin, no sé si sigues aquí, mi hijo, y perdón si te cargo mucho. Es el que más conozco. Creo que tú me preguntaste sobre Paulette si iba a dar ayudantías este semestre y no, también no va a dar, no fue escogida, pero porque ella no aplicó. Ya el semestre pasado para dar sus ayudantías votó 2 materias, entonces ya pues se atrasó por ayudarnos con sus ayudantías y ya pues se tiene que poner al día. No lo pudo hacer de nuevo. Pero sí, quizás el siguiente semestre aplique de nuevo, así que ya pues hay que ver. Bueno, pasando esa noticia informativa, volvemos al tema. ¿Para qué hicimos eso? Ya. ¿Para qué nosotros calculamos esto de aquí? Porque como dijimos, las ecuaciones que vamos a usar son estas aquí. Estas ecuaciones que tienen a su vez. Estas ecuaciones tienen elementos, tienen datos que debemos reemplazar. ¿Por qué? Porque tal y como está aquí, ¿qué es lo que conocemos? Posición final no la conocemos, es una variable. Posición inicial, si no hemos definido nuestro plano cartesiano de donde marcamos nuestro punto de referencia, tampoco lo sabemos. Velocidad inicial en X tampoco lo sabemos. El tiempo que ha pasado hasta el impacto no lo sabemos. Entonces, si nosotros no empezamos a reemplazar datos, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque todos serán incógnitas. ¿Ya? Entonces, por eso buscamos datos. ¿Ya? Y por eso es importante primero escribir. Bueno, el proceso es dibujo, luego escriben datos, luego ecuaciones. ¿Ya? Primero los datos que les han escritos y luego los que ustedes generan. Dicho eso, generamos un par de datos, empezamos a ponerle vistos. Ya, tenemos visto aquí, visto acá, esto conocemos, gravedad, perfecto. Nos falta esto de posiciones. ¿Y por qué es importante esto de las posiciones? Veamos. Posición inicial en X, como ya dijimos, aquí nosotros vamos a empezar nuestro marco de referencia. Déjenme cambiar de color. Yo lo empiezo ahí abajo, ustedes pueden ponerlo arriba, como sea, da igual, ¿sí? Vamos a hacerlo con rojo. Para que arriba sería Y, de forma que la persona, perdón, la pelota está primero en Y sub 0, y en X estamos en X igual a 0. Ya sé que está un poco desfasado, pero omitan eso, si es por el dibujo, para no meter tanto en una zona. Dicho eso, belleza. Esto lo reemplazamos como 0, y sub 0 queda tal cual, no, como que no se ve bien. ¿Qué nos piden? Nos preguntan cuánto tiempo tarda la pelota en ir de A hasta E. Una vez más, eso lo vamos a hacer mediante el impacto, tiempo, lo que sea. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? El proceso es encontrar relaciones entre las cosas. ¿Ya? ¿Qué relación tiene posición final en X con posición final en Y? Ambas son parte de un triángulo, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de aquí y nos vamos hasta acá, hasta X final, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que eso es la componente en X de un triángulo. ¿Un triángulo de qué? De elementos. ¿Qué elementos tiene este triángulo? Tiene una inclinación de 5 grados y una hipotenusa de D. Y teniendo la hipotenusa del ángulo, ¿qué es lo que podemos hacer? Sacar el valor de la altura y del lado adyacente o el lado X, ¿ya? Como quieran verlo. Entonces, como una vez más, el ángulo está metido dentro del triángulo, está respecto a X, nuestras ecuaciones de coseno y seno, no las de aquí, funcionan. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X final va a ser igual a distancia coseno de 5 y altura, perdón, o Y final. No, en este caso, ¿qué es? Viene a ser Y inicial, ¿no? Estamos levantados ahí. Tenemos que altura o Y inicial va a ser igual a D seno de 5.
Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece hacer esto? Veamos, ¿cómo nos quedan las ecuaciones ahí arriba? Si las reescribimos con todos los datos que hemos generado, tenemos, vamos a ponerlo como coseno de 5, ya no quiero escribir su valor numérico. De coseno de 5 es igual a 0 más, pero nada más, 36.25. Nada más ahí. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos posición final en Y. Si es que nosotros tenemos nuestra posición de Y que arranca desde aquí, ¿eso qué indica? Indica que la posición final de Y es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 0 es igual a ¿qué? A la posición inicial, que viene a ser la altura del triángulo, de seno de 5. ¿Y qué más tenemos? Tenemos más velocidad inicial en Y, que es lo que está por ahí, 16.9. 6.9t. Y ahora sí, el menos 4.9 al cuadrado de la parte de grado. Ahí es. ¿Para qué nos sirve haber reemplazado todos esos datos? Porque se dan cuenta que ahora ustedes tienen un sistema de ecuaciones, nos remontamos a la álgebra, con cuentas incógnitas, la distancia es la misma, entonces es 1, y el tiempo es el mismo, entonces ese es 2. Tenemos un sistema de dos incógnitas, dos incógnitas, dos ecuaciones, entonces se puede resolver. ¿Cómo pueden resolverlo? De la forma que ustedes les dé la gana, ¿ya? ¿Qué sería lo más sencillo? Si nos ponemos a hacer divisiones, creo yo que sería lo más sencillo, ¿ya? ¿Divisiones en qué sentido? ¿Qué es lo que nos preguntan primero? ¿Cuánto tiempo le toma ir la pelota de A hasta B? ¿Ya? Si nos preguntan por el tiempo, entonces, ¿de qué nos tenemos que hacer? Nos tenemos que hacer la distancia porque no nos sirve en la primera parte, no nos importa. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de eso? Una forma es, ustedes despejan la distancia de aquí, no sería distancia igual a esta cosa de aquí sobre coseno de 5, y reemplazan eso aquí abajo, ¿no? De forma que tienen números y t. Despejan t como una ecuación cuadrática cualquiera y murió, ¿ya? O la otra, que es lo que tenía pensado hacer ahorita, es mandamos esto a otro lado, ¿no? O mandámoslo de aquí para otro lado también, como quieran ustedes. De forma que lo que vamos a hacer es dividir las ecuaciones y así nos deshacemos de d, ¿ya? Al fin de cuentas, en ambos caminos llegaremos a lo mismo. Es simplemente como ustedes quieran experimentar, ¿ya? 76.25 t. Todo esto para, oh, perdón, división aquí, división acá. Pasamos a otro lado, sería menos de seno de 5. Igual, ¿no? El igual lo ponemos aquí. Y nos queda de este lado, 16.9t menos 4.9 t al cuadrado, ¿ya? Entonces, se va esto. ¿Qué más pueden ver que se va? Se va un t. ¿Y? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, esa sería menos cotangente de 5. Igual a, ¿qué tenemos? Tenemos número sobre número más tiempo. ¿Qué hacen? Mandan esto a otro lado. Esto lo mandan a ir aquí abajo, despejan y murió. Eso ya es simplemente carpintería, como se dice, ¿ya? Lo importante fue lo otro. Y una vez ustedes ya teniendo el tiempo, lo que van a sacar de ahí, lo reemplazan en cualquiera de las otras dos ecuaciones. Les sugiero esta, obviamente, porque así hacen menos trabajo que elevado al cuadrado. Y simple, encuentran la distancia. ¿Entendido, chicos? Arvin, el resto, ¿todo claro? Eh, yo me confundí cuando igualaste las ecuaciones. Ahora, Ahí. ya, a ver. Lo que hice fue, de esta ecuación, mandé esto al otro lado, ¿ya? No les iguale como tal, sino tengo, ¿cómo lo pongo? Tengo A igual a B y tengo C igual a D, algo así, ¿ya? Entonces, si yo divido para A para C, es como si dividiera B para D. Divido ambos lados, nada más. Ya igual, si no te parece este método, tranquilo, usen el otro. Como dije, pueden despejar de aquí D, mandando esto a otro lado, despejan D aquí abajo y murió. En ese mismo encuentran el tiempo primero. Y luego para encontrar el valor de la distancia, simplemente reemplazan ese valor de tiempo en cualquiera de las ecuaciones y ya. ¿Sí?
Es que ahorita ya, porque ya nos pasamos las 2 horas, es que lo expliqué ya así rápido. Sí, usen cualquier método. Aparte de eso, Ahí. ¿alguien más? Claro, alguien. Claro, chicos. Me dijiste el problema 3, ¿no? Ya. Este es porque les dije que tienen que tener cuidado respecto a qué integran. ¿Y para cuándo es esta tarea? Para el miércoles. Para el miércoles, sí, no. Eh, Mañana tengo todo el día libre. Ya, mañana lo hacemos, ¿sí? Ya. Así, podemos hacerlo por Zoom. Pero es que ahorita ya estoy cansado y tengo que enseñarles a integrar las otras cosas. Ya, chicos. Entonces, dicho eso, espero que hayan aprendido. ¿No? Revisen las relaciones del semestre pasado. Y nada, nos estamos viendo con suerte en presenciales, no hay test presenciales esta semana. Si no, les aviso cualquier cosa. ¿Ya? Nos vemos, chicos.